está avanzando en que haya mayor cantidad de personas que se dediquen a este arte de tejer, porque no lo ven tan rentable o no lo ven tan tal vez útil, o no hay incentivo para digamos al final del día tener a su casa algo que comer. Entonces esa es una de las problemáticas en las cuales se ha enfocado este estudio. De conformidad con el cambio de la matriz productiva, SEMPLADES 2013, se busca fortalecer la diversificación exportable ecuatoriana para dejar de la parte extractiva a un lado. Pero bueno, este es un tema que hay que analizarlo a profundidad. La gente del gobierno, en algunas ocasiones que he oído conferencias y han dicho que es un desarrollo propio de ellos, que el gobierno es el que se ha preocupado, pero este cambio de la matriz productiva, les he comentado a algunos de mis alumnos, que realmente es un tema que viene desde el siglo XVII, viene desde la época mercantilista, cuando ahí se aplaudía la exportación y se dejaba de lado la importación, porque esa es una de las formas de generar que vengan más ingresos a nuestra economía, y por ende es como un hogar donde te entran más ingresos, ¿sí? Y el gasto sea menos, vas a tener siempre un superávit, vas a tener un ahorro, y en ese hogar pues no va a haber problemas, inclusive hasta de tipo tal vez social. Les comentaba, a través de este análisis de este sector, que es una parte de los sectores económicos, nosotros lo que hemos hecho es analizar, digamos, cada uno de los componentes de este sector, que está determinado principalmente por productores, compradores, competidores, directores, los directos e indirectos, y aquellos que hacen productos sustitutos, porque hoy en día hay mucha gente que está trayendo o que está tratando de disminuir un poco esta artesanía, trayendo productos sintéticos de otros lados. Establecer de qué manera el clúster de paja toquilla contribuirá a incrementar el total de ingresos del país. Eso es un tema importantísimo que hay que analizarlo, y que justamente aquí los chicos en sus estudios los motivo pues a que vean la forma de cómo podemos ayudar. Desarrollándose, y nos hemos propuesto los objetivos específicos, realizar un estudio detallado del sector, ¿sí? Este estudio pues lo hemos hecho, digamos, por iniciativa propia, lo hemos, aparte pues, del auspicio de la universidad que nos está dando, pues lo hemos hecho con recursos propios, viajando a los lugares donde están ellos, ¿no? Investigar los principales problemas que aquejan a los artesanos, que son algunos, y algunos están tapados, y realizar un análisis de prospectiva hacia dónde va el sector. ¿Sobrevivirá, seguirá la mano del individuo generando estos bellos sombreros? ¿Lo sabemos? Lo vamos a contestar. Entonces, analizando ya el sector, el Ecuador está lleno de artesanos, hay mucha gente. Esto se llama la economía popular y solidaria, donde están alojando todos estos artesanos, de varios rubros. Y uno de los rubros pues, el que estamos analizando, lo hemos visto pues, que está en dos zonas específicas. Está en la zona de Manabí y en la zona de Las FARC. En esos dos sectores se han asentado estos artesanos que han desarrollado la mano, ¿sí? Y el talento manual e intelectual para un poco avanzar en este proceso de hacer bellos sombreros. Y no solamente bellos sombreros, sino que algunas artesanías que aquí en esta foto pues, se lo ve un poco, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente. Muchas veces nosotros ya vemos el producto final, pero no vemos qué es lo que hay atrás. Vamos a verlo brevemente. Este sombrero o esta artesanía viene de una palma. Esta palma aquí justamente crece en la zona montañosa y amazónica de la costa y de la Amazonía. Su nombre científico es Caludomica palmata, que es una palma, pues, como ustedes lo ven, muy silvestre. Solo que el que sabe pues la podrá, digamos, procesar. Entonces esta palma primero se la ubica donde está. Muchas de las veces sale silvestre, algunos ya la están cultivando de manera, digamos, en serie, y luego esta palma es cosechada, sacada aparte para un poco secarla, y luego de secarla, esta es deshilachada, se la cuelga y se la seca en tendales. Entonces estos filamentos van justamente secándose y ya tenemos, digamos, la materia prima. Aquí en el 5 tenemos la materia prima para ya los artesanos que le empiecen a tejer. Cabe señalar de que esta es una cocción especial donde los artesanos inclusive arriesgan un poco su físico, su salud,
porque se realiza con leña y con azufre. Este químico, digamos que a veces cuando no se lo manipula bien, puede tener problemas, inclusive hay investigaciones que se están realizando con respecto a cáncer. Entonces, ¿en qué se usa esta paja toquilla? Se la ha usado desde siglos atrás, básicamente, como ustedes pueden ver, para sombreros y otras artesanías. Pero ¿dónde es donde más se ha usado? Esta artesanía se ha usado mucho, digamos, en elaboración de básicamente sombreros, la zona de Jipijapa, bajo el modelo europeo. Según el DAO 2009, pues dice pues que la zona de Jipijapa, la zona de Montecristi, son las que se han especializado un poco en esta especialidad de hacer sombreros. Y efectivamente, en la investigación que hicimos, tuvimos la oportunidad de viajar a Manabí, Montecristi y también a la zona de Cuenca, a los cantones Gualaceo, Nabón, Biblián, donde hay estos artesanos. Ahora, ¿de dónde viene esta importancia de este sencillo producto? Viene la importancia, ya que en siglos anteriores este producto fue usado por Napoleón III. Imagínense, Napoleón. Y este sombrero fue por primera vez expuesto en la Feria Mundial de París en el año de 1855. Y quien lo bota a la fama es el presidente Roosevelt, cuando le toca viajar al canal de Panamá por allá en el año de 1925 y le dan un sombrero para que se cubra de la inclemencia del clima, y él lo califica como de Panama Hat, y ahí se quedó como un sombrero panameño, y realmente no es panameño, sino que de ahí viene la sección Panama Hat, y el mundo lo entrevista a los medios y lo ven usando, y alguien le pregunta qué es eso, y dice, this is a Panama Hat, y ahí se quedó con el nombre de Panama Hat. Y realmente ha sido muy difícil cambiarle de nombre, y bueno, se está trabajando en eso de la, digamos, del concepto de origen. El 95%, esta es la cadena, aquí podemos ver la cadena de valor del sombrero de paja toquilla, de la artesanía de paja toquilla. Como podemos ver, empieza con el productor. Vemos un dólar chiquito ahí. Ya se imaginan por qué. Luego pasa, ¿sí?, desde la palma que produce la materia prima, pasa al artesano que puede estar en Cuenca y Montecristi, para luego pasar desde la elaboración. Les comento que hay sombreros que han durado hasta un año en su fabricación, los más finos. Hay artesanos a los cuales les hemos entrevistado y han dicho pues que han demorado hasta un año en hacer uno de estos sombreros. Mientras más fino es el tejido, más estrecho es el tejido, más fino es. Ha habido gente, especialmente extranjera, que lo valora mucho, han llegado a pagar hasta $10,000 por uno de ellos. Entonces, una vez de que este señor hace el sombrero, pasa a un intermediario. Aquí el dólar está un poco ya más grande, luego este intermediario lo exporta, puede ser un mayorista, puede ser un envía el producto overseas y llega al extranjero, en los principales mercados, que pueden ser los mercados de Tokio, París, Nueva York, Londres, Hong Kong, donde compran estos sombreros, estos productos, y básicamente el dólar pues es muchísimo más grande. ¿Qué es lo que se detecta? Y ya todos lo sabemos, de que justamente el dólar grande se queda afuera, y donde origina el sombrero es aquí, y aquí miren lo que llega. Eso es un tema de investigación que hay que profundizarlo, y que para ver cómo se cambia esta situación. Estas son las exportaciones del mercado externo, son full, total exportaciones a nivel del país. Como ustedes pueden ver, la línea roja son las importaciones y las azules las exportaciones. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, chicos? ¿Qué se puede observar ahí? Un déficit. Un déficit porque miren el gap, miren la brecha, ¿sí? Hay una brecha que ha venido esta brecha a partir de época dolarizada. Esta brecha ha sido bastante pronunciada, que quiere decir que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. Y ese sí es un verdadero problema que hay que tratar. El gobierno con esta propuesta llamada cambio de la matriz productiva ha tratado de hacer algo, pero eso no es de un día. Si no es de un día, ni por decreto yo puedo decir cambio de la matriz productiva, no. Es un proceso.
un proceso que toma muchísimo tiempo. A Costa Rica le tomó llegar a una mediana industrialización más de 20 años. A nosotros yo pienso que nos va a tocar lo mismo. Es hora de empezar ya. Entonces, esta diversificación exportadora, ¿sí? Si analizamos solamente la curva de la exportación, nosotros podemos darnos cuenta que el 56.81 de esa curva en ingresos POP es del petróleo. Este estudio está básicamente en 10 años, y luego tenemos el tema del banano, que ha ayudado muchísimo, no solamente el banano, sino lo que se denomina exportación tradicional. Y luego por el otro lado, la exportación, que es la que se llama no tradicional, en la cual entraría el sombrero, ¿sí? Porque es un producto, digamos, que no es tradicionalmente exportado. Por el lado del tonelaje, aquí tenemos toneladas exportadas, como ustedes se pueden dar cuenta, 71%. Y miren la cantidad en tonelaje de tradicional y de no tradicional. ¿Eso qué nos va a entender? Que somos una economía primaria, que somos una economía que depende solamente de extractivismo, no tenemos valor añadido. Esta es ya en sí la curva que me está midiendo las exportaciones no tradicionales. Como ustedes podrán darse cuenta, desde el año 2000 aproximadamente está subiendo la curva, sí ha crecido, está avanzando hasta llegar a un aproximado de 6.200 millones de dólares solamente en productos exportados de la área no tradicional. Aquí hay la diversificación de esa curva, en qué nomás se está exportando en esos 6.000 y pico de millones, y pues tenemos aquí, podemos ver el área de donde están metidas las artesanías. El sector artesanal básicamente pues ha tenido, ya sacándolo de un análisis general a un particular, ha tenido este comportamiento en los últimos 10, 11 años, ¿sí? Aquí tuvo un pico en el año 2010, ¿sí? Este pico pues se debe a una campaña que hizo el Ecuador en su momento, ¿sí? De generar, digamos, el tema de visita a Ecuador, y eso que ayudó un poco, pero también ayudó un poco que ciertas oficinas comerciales que se habían creado en el exterior van a empezar a promover este producto, y algunos gremios digamos, privados que empezaron a tratar de comercializar directamente el producto, asistiendo a ferias internacionales. Acá en la curva de abajo hice una comparación entre dos variables, ¿sí? La azul, como podemos ver, la azul, la verde, pues, va a medir el tema de ingreso en dólares, y la otra va a medir el tonelaje, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de los sombreros, ¿sí? Vamos a darnos cuenta aquí que básicamente pues sigue habiendo más tonelaje que ingreso en dólares. Aquí ya, entrando un poco más en la particularidad de este estudio, podemos darnos cuenta de que ya en sombreros descubrimos una particularidad, de que hay mucha gente en el exterior que no está demandando sombrero total hecho, es decir, acabado final, sino que en bruto, es decir, a medio terminar. Y allá ellos lo terminan, inclusive se han llevado gente tejedora de aquí del Ecuador, principalmente Italia, donde les pagan un valor para que ellos lo terminen de desarrollar y le ponen su marca, ¿no? Por ejemplo, Gucci, y lo venden mucho más caro, ¿no? Entonces eso notamos aquí, que inclusive aquí estamos viendo de que estos son la parte de los sombreros a medio terminar, y esta es la parte de los sombreros terminados. ¿Qué nos convendría? Nos convendría que de aquí salga 100% terminado, porque no conviene que vaya a generarse el valor allá. Eso diría un poco en una dicotomía en el cambio de la matriz productiva. Japón, ya lo había comentado anteriormente, Estados Unidos, Argentina, Italia, Alemania y Brasil. Y en lo que respecta a los principales exportadores que también han habido, pues también se destaca, uno de los exportadores que se destaca pues es China. Ya lo vamos a ver más adelante, qué productos hace China. China pues produce de todo, ¿no? Es uno de los competidores a través hasta
con políticas antidumping. Aquí podemos mirar justamente el cuadro, está presentando los principales exportadores del mundo. Aquí, sustentando lo dicho, China es el primero, aglomera el 51.43. ¿Qué hace China para agarrar este mercado? Precio. Nosotros nos diferenciamos de eso por tema de calidad. China está ahorita sintetizando fibras de petróleo y te vende un sombrero que parece que fuera de paja toquilla, pero no lo es. Y tenemos a Ecuador justamente pues con una contribución del punto 36 marginal. Bueno, una vez analizado esto, vamos a la temática en sí. Lo que vamos a analizar es qué hay en este sector, ¿sí? Hacia dónde va este sector, cuáles son los problemas. Y podemos comentar de que la falta de incentivo promocional del sector artesanal del cruce de paja toquilla ha provocado la disminución de la producción y de los tejedores, ¿sí? No ha crecido, ya vamos a ver un R cuadrado, como se debería, no ha crecido como se debería. Ha tenido un crecimiento bastante pobre. Entonces las nuevas generaciones seguirán en este oficio, les interesará seguir, son las preguntas. Entonces para ello nos hemos planteado unas hipótesis, ¿sí? A través de esta investigación de corte cualitativo, en la cual nosotros principalmente creemos que la base de este segmento, de este clúster, es la mano de obra, es el talento, el que hace el producto, porque no hay máquinas que lo hagan tan bien como el ser humano. Entonces la falta de sucesores o la satisfacción de los ingresos percibidos, lo cual no permite que sigan con la tradición del tejido. Esto podría afectar las exportaciones del cruce de paja toquilla, nos hemos planteado esa pregunta de investigación, que afecta a consumidores, ¿sí? Porque a lo mejor ya no tengan la calidad o sea más escaso y el precio suba, productores, ¿sí? Intermediarios, que a lo mejor deberían ser los más preocupados en este campo. Para ello hemos hecho una investigación y hemos corrido esta investigación de manera tradicional. Aquí no hemos podido aplicar el tema de Google Docs ni SurveyMonkey, que nos hubiéramos ahorrado tiempo porque son artesanos que no tienen a veces ni correo. Entonces lo que nos ha tocado hacer es levantar una base de datos de cooperativas de producción y de artesanos que están agremiados a algún gremio tanto de Montecristi como de Cuenca, de la SUAY, y pasarles la encuesta one to one. Ir con la ayuda de dos chicos de aquí de la universidad, dos chicas, nos fuimos a Cuenca y nos fuimos a Manabí a levantar one to one, que es lo que realmente debe hacer un investigador, ir a vivir la experiencia en el campo. Y no del escritorio, salir a la calle. Y ahí hacer su trabajo. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces calculamos una muestra usando la fórmula de N, ¿sí? Para el cálculo de la muestra, ustedes pueden ver el desglose aquí. Y lo que hemos hecho básicamente es reemplazar los valores y lo que nos ha dado es que debemos entrevistar para que la muestra sea significativa y tenga valor estadístico 310 personas de una población de aproximadamente 2.000 ¿cómo se llaman? Artesanos que se han registrado, que han estado enlistados. Entonces la investigación que estamos haciendo es una investigación exploratoria de tipo descriptivo, y donde hemos aplicado herramientas para analizar de tipo correlacional y por lo tanto caemos un poco en lo que es la investigación de tipo de corte cualitativo. Aquí nosotros preparamos no había otros papers en los cuales se presentaban porque no había investigación al respecto. Había una fundación que había hecho algo, pero no. Nos basamos un poco en algunas preguntas que ellos nos dieron, pero no eran lo relevantes. Entonces decidimos hacer el cuestionario, el instrumento, nosotros mismos. Sepan ustedes de que, chicos, que el éxito de toda investigación está basado en su instrumento. Si tu instrumento está bien hecho, tú puedes recoger la data de forma primaria, bien, coherente, con mínimo fallas, mínimo errores. Entonces nosotros le hemos pasado para ver si esta encuesta, si este instrumento puede ser fiable en la prueba de alfa de Cronbach, ¿sí? La prueba de alfa de Cronbach, y la misma nos ha arrojado de que nos da 0.90. Que el instrumento que has preparado es lo más fiable posible. Aquí tenemos la confiabilidad de 0 a 0.25 muy baja, de 0 a 0.5, y sobre el 0.75 podríamos decir que está elevada,
y nuestra ley a la encuesta. Una vez que hemos recogido la información en las fuentes primarias que les acabo de comentar, tanto la zona de Montecristi como la zona de Cuenca, de la SUAY, hemos empezado a analizar y nos da estos resultados. 64% y 36%. ¿Sí? Ese es básicamente el género, es decir, que hay, como siempre, más mujeres, que son las que tienen más habilidad para el tema del manejo artesanal. El rango de edad, esto sí nos llamó la atención, que la gran mayoría se concentra entre edades entre 40 y 50 años y 51 más. Ese es un tema que nos llamó la atención. Normalmente a veces otras actividades son gente más joven. También alrededor de cuántos años llevan elaborando productos de paja toquilla, vemos que muchos de esos que contestaron, que ustedes vieron ahí, son más de 5 años haciendo. De 1 a 5 años, un 19, y menos de 5 años, obviamente van a ser los jóvenes, 5%. El tejido es su principal fuente de ingreso, pues la mayoría que están en este sector, bueno, respondió que sí, aunque otros también tenían otros ingresos. Decían que solamente hacían sombreros 3 meses al año y el resto se dedicaban a la agricultura. ¿Dónde adquiere la materia prima? Porque ese era un tema que nos llamó la atención. ¿De dónde traían la materia prima? Algunos decían que no hay materia prima, sobre todo los de Cuenca, y por eso les preguntamos algunos de comunidades cercanas, en el caso de Montecristi, en el caso de Cuenca vienen de otras provincias. Y si ellos producen, ninguno produce, prácticamente nula la producción de ese tipo de palma. Si se siente recompensado por el oficio que ejerce, ustedes pueden ver ahí, la mayoría dice que no. ¿Pertenece usted a una asociación? Este es un tema también interesante. Sí, sobre todo en la sierra nos dio pues, un índice alto de que les gusta pertenecer a un gremio. ¿Qué tipo de artesanías usted elabora? Como ustedes se dan cuenta, pues la gran mayoría hace sombreros y muy poco se dedican a hacer carteras, hamacas, etc. ¿Cuál es su capacidad de producción mensual? ¿Sí? Habíamos puesto un rango. Y básicamente la gran mayoría son más baratos, porque como son rápidamente hechos, ellos lo que quieren es obtener ya para la comida, para la papa, ¿no? ¿A qué mercado distribuyen los productos? Nacional extranjero, ¿sí? Entonces 63% contestó que a ambos, un 25% al extranjero y un 13% al nacional. Bueno, y así todas las preguntas. Me voy a ir directamente al análisis estadístico. Y nos planteamos usar el método del chi cuadrado para básicamente validar unas hipótesis que nos habíamos planteado en esta investigación. Y tenemos como hipótesis que la falta de sucesores se origina por la extracción de los ingresos percibidos, lo cual no permite que se sigan con la tradición. Esta es la hipótesis general. Estas son variables cualitativas a ser analizadas con chi cuadrado. Y nos damos cuenta que nuestra hipótesis nula, bajos ingresos, influye, queremos saber si influye en la falta de sucesores, si realmente influye, porque se ve, pero hay que probarlo estadísticamente, o si los bajos ingresos no influyen. Entonces, para lo cual, con los datos obtenidos, hemos pasado el análisis del chi cuadrado. Ustedes pueden ver lo observado en el cuadrito de arriba, lo esperado con el cálculo, y luego hecho el cálculo, hemos usado la fórmula del chi cuadrado, que ustedes la pueden ver ahí en estadística. Ustedes lo están estudiando, los que han estudiado estadística 1 o 2, ya saben cómo aplicarla, y tenemos un índice, un coeficiente de 0.669. ¿Qué hago con este coeficiente? Me servirá para tomar una determinación. Obviamente tengo que referirme a un valor crítico, y para ello me voy a una tabla que ustedes la pueden encontrar en los libros de estadística, o pueden ir al internet y la encuentran, y me dice que para un nivel de confianza que yo usé en este caso del 95%, con 4 grados de libertad, ¿sí?, me da un índice de valor crítico de 0.071, con lo cual justamente estoy abajo del valor crítico. Si el valor de chi cuadrado es menor que el valor crítico, entonces acepto la hipótesis. Entonces esta hipótesis anterior se acepta justamente por este estadístico que acabo de mostrar. De la misma manera hicimos con otras hipótesis.
La edad del artesano influye positivamente en la capacidad de producción individual del clúster. Edad del artesano contra influencia de la capacidad nos dio punto 0.97, ¿sí? 0.97, entonces con 95 grados, 95 de confianza, también y 4 de libertad, así mismo tengo que aceptar la hipótesis nula. De la misma manera la hipótesis 3, si es agremiado, influye en el canal de ventas, ¿sí? Afirmativamente esta tiene 3 grados de libertad, con los valores que tiene, y también me tocó aceptar esta hipótesis. Ok, eso con respecto a las hipótesis planteadas. Nos habíamos puesto estas hipótesis, hay más. Ustedes cuando ya entran en la investigación en sí, ustedes se van a dar cuenta que va a haber muchas cosas que pueden ir sacando con respecto a la investigación, pero hay que irse concentrando, si no uno se pierde. También quisimos en esta parte hacer un análisis de prospectiva, que es también de tipo cualitativo. Y ese análisis de prospectiva, ¿sí? Básicamente, ¿qué va a pasar con este sector? Entonces se proponen algunas variables en las cuales se hace la pregunta ¿por qué sucederá esto? ¿Y qué pasaría si? Estas dos preguntas se responden y todo depende de lo que vaya a ocurrir en estos eventos o acontecimientos que pueden suceder. De repente el gobierno toma una medida y dice, todos los artesanos, como tomó la medida en lo que respecta al banano, dijo la caja de sustentación es 5.60, de ahí no se mueve, el que le pague bajo de eso va preso. Aquí no se ha tomado ese tipo de medidas. Las tendencias y las imágenes y acciones. Entonces, aquí más o menos para respaldar este estudio hicimos un R cuadrado, una regresión lineal de las ventas en miles de dólares de este sector contra las toneladas. Bueno, aquí podemos observar básicamente porque nos dio un R cuadrado de 0.7, o sea, está un poquito todavía abajo, no tan, digamos, lo que quiere decir es que esta tendencia es muy pobre con respecto, digamos, al precio recibido. O sea, el tonelaje todavía sigue siendo pobre, es decir, que habría que conseguir mejor valor para nuestros productos. Entonces, con este análisis de prospectivo, las variables elegidas son estratégicas, condición de trabajo, remuneración y sucesores, y básicamente los actores pues son básicamente los artesanos principales, los intermediarios, y los entes gubernamentales son los que tienen que tomar las decisiones. En el escenario probable, aumento de canales de distribución, que tiene que ver el Estado un poco, y también los empresarios privados, la especulación del precio del producto, hay especulación a veces, disminución de ingresos de los artesanos, nula existencia de incentivos por parte del gobierno, migración de la mano de obra, es decir, que se van para Italia a trabajar allá o se van a otros países, ausencia de los sucesores, la actividad podría desaparecer. Y las estrategias, reforma de la cadena productiva de la paja toquilla, ustedes vieron la cadena como estaba, conviene hacer una reforma. Medidas de apoyo, ¿sí? A la seguridad laboral, tal vez un enfoque solamente para este bloque. Y el escenario interno, que son los canales de distribución regulados, se paga el precio justo, esto que le decía como el banano, se aplica el precio de sustentación, se incentiva y reactiva la producción, se mejoran las condiciones laborales, podría ser que se den esos escenarios, por lo tanto podría mejorar la... Sí, claro. Entonces, en el minuto que me queda voy a concluir brevemente, ¿sí? Y voy a decir, básicamente, tenía algunas conclusiones, pero me voy a las conclusiones generales, que la investigación determinó que el sector artesanal, incluso de la paja toquilla, afronta, digamos, 3 problemas principales, que los he segmentado. Uno de ellos es básicamente pues, que no les pagan el precio justo a los artesanos. A su vez, los precios y condiciones de trabajo, de las cuales no son las más óptimas. Hemos visto pues, que mucha gente trabaja en su casa, en situaciones bastante pobres. La falta de sucesores es uno de los temas que ya se lo investigó a través de la estadística de Chi Cuadrado. No hay, digamos, una motivación por parte del hijo del artesano. Ven para que aprendas el arte. No, eso ni me pagan bien. ¿Para qué voy a ir? Entonces, esos son problemas, porque ¿qué va a pasar cuando el padre de ese artesano muera? ¿Cómo le va a transmitir esa habilidad? A través de la evaluación de escenarios se detectó que si se implementan las estrategias propuestas en un futuro, o si no se implementan, esta actividad podría desaparecer. Entonces, eso, digamos que de una forma rápida les comento, y es básicamente lo que hemos tenido la oportunidad de investigar. Así que si alguno tiene alguna pregunta, pues dejo abro el foro. Y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Gracias.